La palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículos 29 al 30, dice de la siguiente manera. Repito, Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. El tema que me ha correspondido con ustedes en esta noche es la segunda venida de Cristo y el reino milenial. La segunda venida de Cristo y el reino milenial. Los que conocemos y amamos al Señor, los que estudiamos y amamos su palabra, estamos muy conscientes del hecho de que este mundo terminará. El mundo como se conoce y el mundo como el hombre lo dirige, terminará con la venida gloriosa de Jesucristo a la tierra, desde el cielo. Esta es su segunda venida. La primera vez Él vino en humildad. La primera vez Él vino a morir en una cruz. La segunda vez Él viene en gloria y a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores por siempre. Existen tres escuelas escatológicas para observar los sucesos ocurridos en la segunda venida de Cristo y su reino milenial. Veamos cuáles son esos postulados. En primer lugar, hablemos del amilenialismo. El amilenialismo es una postura escatológica que de manera general enseña que el milenio del que habla Apocalipsis capítulo 20 y que vamos a estudiar hoy un poco más, versículos 1 al 10, se refiere al tiempo presente de la iglesia, donde Cristo está reinando en su trono celestial y que culminando este tiempo culminará con su segunda venida. El orden y la naturaleza de los eventos, según el amilenialismo, es el siguiente. Primero, ellos creen que el gobierno actual del Mesías es un reinado espiritual. Por lo tanto, no existirá algo como el milenio de paz de manera literal. Creen que esto terminará con la segunda venida de Cristo, es decir, ubican la segunda venida de Cristo inmediatamente después de terminar el reino milenial, que es algo simbólico para ellos. Número 3, ellos creen conjuntamente que con su venida habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire. Entonces, para ellos el arrebatamiento se hará en ese momento. Número 4, ellos afirman que los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Número 5, finalmente, ellos dicen que el mundo actual será destruido por fuego y los justos pasaremos a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. En otros temas relativos a la naturaleza de la tribulación, el anticristo y una salvación de judíos en el contexto del nuevo pacto, hay una diversidad de opiniones dentro de la misma escuela amilenial. En segundo lugar, tenemos el postmilenialismo. La posición del postmilenialismo es por completo opuesta a la del premilenialismo, que lo veremos en tercer lugar, respecto al tiempo de la segunda venida de Cristo. El postmilenialismo sostiene que el regreso de Cristo será después del milenio, el cual se espera durante y al final de la dispensación evangélica. Inmediatamente después del milenio de Cristo vendrá para introducir el orden eterno de estas cosas. En la discusión del postmilenialismo será necesario distinguir dos formas diferentes de la teoría, de las cuales la una espera que el milenio sea realizado por medio de la influencia sobrenatural del Espíritu Santo y la otra que venga por un proceso natural de evolución. El postmilenialismo enseña entonces que el reino de Dios es primariamente una realidad presente. Es el reinado en el corazón de los hombres que aceptan a Jesucristo como rey. El reino de Dios no puede ser introducido por la fuerza de manera cataclísmica en algún punto del futuro, según ellos. El postmilenialismo también espera una conversión total de todas las naciones previa al retorno de Cristo.
y dice que la predicación del evangelio debe ser efectiva según Mateo 24:14. Un tercer principio del posmilenialismo es la esperanza de un largo periodo de paz que llamará a la tierra. Este hecho será el resultado de que más y más personas se convertirán a Cristo y comenzarán a practicar las enseñanzas del evangelio. El posmilenialismo no es literalista en su concepción de la extensión del milenio. El milenio como tal es un largo periodo de tiempo para ellos y no necesariamente abarca 1000 años calendario. Quinto lugar, ellos dicen que un fundamento distintivo del posmilenialismo es el gradual crecimiento del reino de Dios, es decir, la iglesia. Ellos se basan en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Al final del milenio, dicen ellos, habrá un periodo de apostasía, el cual está conectado con la aparición del anticristo. En séptimo lugar, para ellos el milenio será seguido por el retorno personal, visible y corporal del Señor Jesucristo. Octavo, dicen que el retorno del Señor será seguido inmediatamente por la resurrección de justos e injustos y por el juicio final. Ahora sí entremos, esto a manera de introducción, y porque creo que es necesario mencionarlo, si alguno pues aquí de los que me esté viendo cree de alguna de esas maneras, para que si de pronto algún postulado de los que mencioné se le asemeja a lo que cree, entonces quiere decir que está en esa línea o en esa escuela de pensamiento. Pero vamos a hablar de lo que piensa la iglesia o lo que consideramos nosotros la iglesia del Señor respecto a los eventos futuros. Nosotros somos premilenialistas. ¿Y el premilenialismo qué enseña? Bueno, el premilenialismo, conocido históricamente como quiliaísmo y más propiamente como mileniarismo, es una enseñanza escatológica que dice que antes del fin de esta era, Jesús ha de reinar en la tierra en un periodo especial llamado milenio. Eso es lo que creemos nosotros. Este modelo de interpretación tiene sus marcados aspectos y variaciones, por lo que debemos distinguir principalmente dos postulados o dos visiones del premilenialismo. Está el premilenialismo histórico y está el premilenialismo dispensacional. El premilenialismo histórico enseña que la iglesia de la era del Nuevo Testamento es la fase final del reino de Cristo, como fuese profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. La iglesia al final no tendrá éxito en su misión de discipular a todas las naciones a medida que la maldad crezca mundialmente hacia el final de la era eclesiástica. La iglesia atravesará, enseña el premilenialismo histórico, que la iglesia atravesará por la gran tribulación, no por toda, sino hasta la mitad, un tiempo de prueba mundial sin precedentes que marcará el cierre de la historia contemporánea. Ellos dicen que estaremos aquí como hasta los 3 años y medio de paz y luego nos iremos con el Señor cuando empiecen los 3 años y medio de guerra. También enseñan que Cristo retornará al final de la tribulación a arrebatar a la iglesia y resucitar a los santos fallecidos y al juicio de los santos en un abrir y cerrar de ojos. Cristo luego descenderá a la tierra con sus santos glorificados, peleará la batalla del Armagedón, atará a Satanás, establecerá un reino político mundial que será personalmente administrado por él por 1000 años desde Jerusalén. Y al final del milenio, según Apocalipsis 23 al 8, Satanás será suelto y se materializará una rebelión masiva contra Cristo, contra su reino y contra sus santos. Dios interviene con álgido juicio para librar a Cristo y a sus santos. La resurrección y juicio de los malvados se lleva a cabo e inicia el estado eterno. El premilenialismo histórico es definitivamente no dispensacional. Esto significa que no ve distinción teológica radical entre Israel y la iglesia. A menudo se perfila como post-tribulacional, lo que significa que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá luego de un periodo de tribulación. Esta postura enseña que la iglesia será arrebatada para recibir a Jesús en el aire y de inmediato escoltarlo a la tierra, a fin de establecer su gobierno por 1000 años literales. Ahora centrémonos en el premilenialismo dispensacional. Yo quiero decirles algo. El dispensacionalismo no es una doctrina de la Biblia, es una forma de estudiar la Biblia. El dispensacionalismo enseña que Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes.
Uno es Israel, otro es la iglesia. Por lo tanto, los sucesos de Israel son para Israel y los sucesos de la iglesia son para la iglesia. Esto hace una distinción clara en el trato que Dios hace tanto para con Israel como para la iglesia, y también la retribución o las recompensas que Dios le dará a Israel y que Dios le dará a la iglesia. Yo quiero decirles que nosotros somos dispensacionales, bueno, algunos moderados, otros un poco más exagerados en este tema. Yo me considero un dispensacionalista moderado. Somos premilenialistas, pero además nosotros somos pretribulacionistas, no posttribulacionistas, sino pretribulacionistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros creemos firmemente en que el levantamiento o arrebatamiento de la iglesia, la venida de Jesús por la iglesia, se dará antes de la gran tribulación. Eso creo que ustedes lo han ido escuchando durante esta semana con las enseñanzas que les han ido dando. Ahora, hablemos de los rasgos generales del premilenialismo dispensacional, y en esto vamos a ocupar el resto del tiempo que tenemos en este día. La era eclesiástica es una era totalmente distinta y no anticipada en el plan de Dios. En toda su amplitud, era desconocida e inesperada por los profetas del Antiguo Testamento. Por eso es entendida como un paréntesis. Usted no ve en la escritura, digamos en el Antiguo Testamento, que se hable de la iglesia, porque no se tenía concepción de eso. Por eso incluso cuando viene el día de Pentecostés y la iglesia recibe la bendición del Espíritu Santo y entra a formar parte del cuerpo de Cristo, ellos son llamados la iglesia apocalíptica, en el sentido de que ellos creyeron que Jesús ya volvería. O sea, Jesús vino, nos dio el evangelio, se fue, pero ya vuelve. Por eso vendían sus propiedades y las repartían entre ellos, no guardaban nada, no ahorraban, porque ellos decían, ya viene el Señor, así que no hay que tener nada aquí. Eso fue un tiempo más bien escatológico o apocalíptico para la iglesia, dentro de lo que se conoce de las etapas de la iglesia. Ese tiempo y ese momento hace entender que la iglesia no concebía la idea de que esto hubiese sido, de que la iglesia tendría una era de funcionalidad demasiado extensa como hasta el día de hoy lo vemos, porque hoy podemos decir que la iglesia tiene alrededor de 2000 años más o menos, o 21 siglos más o menos, de estar funcionando en la tierra. Eso estaba por fuera de todos los parámetros y de todos los estudios que se planteaba el pueblo de Israel. Nosotros no existíamos en el pensamiento de ellos. Entre otras cosas porque la iglesia también empezó con un sincretismo entre judaísmo y cristianismo, porque ellos consideraban que la iglesia solo era para los judíos. Pedro empezó a judaizar a los hermanos, por eso Pablo en Gálatas lo confronta, y de esa manera ellos daban a entender que debían seguir como con su legalismo judaizante y aprender el cristianismo que era nuevo para ellos. Sin embargo, Dios levanta a un hombre llamado Pablo, que se va al pueblo gentil y se vuelve el misionero de la primera iglesia, dando a entender con eso de que la iglesia sería un pueblo que abarcaría todas las razas, todas las tribus, todas las lenguas y todos los pueblos. De eso también profetizaría el apóstol Juan en su libro de Apocalipsis. En segundo lugar, cree el premilenialismo dispensacional y pretribulacionismo, cree que Dios tiene un programa separado y un plan distinto para Israel étnico que se distingue de la iglesia. Y digo Israel étnico porque hay muchos judíos que están aceptando a Jesucristo como su Salvador. Ellos entran a ser parte del gobierno eclesial de Dios. Pero cuando me refiero al Israel étnico, me refiero a Israel como nación y como pueblo, distinguido por sangre, porque tiene un territorio, porque tiene una forma de vida, un gobierno establecido. No me refiero en ningún punto en el sentido espiritual de Israel. En tercer lugar, creemos nosotros que Cristo volverá secretamente desde los cielos para arrebatar a los santos que aún viven. Y también, o sea, yo estoy haciendo, como estamos en una conclusión, estoy haciendo un análisis muy abierto para luego entrar al tema que debemos llegar. Creo que todo esto lo escucharon ustedes. Pero el Señor vendrá a las nubes y de allí enviará a sus ángeles para que levanten a su iglesia. Hay dos perspectivas de ver esto.
Una es los que consideran que la segunda venida del Señor se dará en dos fases. Uno es el arrebatamiento y la otra es efectivamente cuando Él llegue hasta la tierra. Otros que creen que no son dos fases, sino que son dos momentos distintos. Un momento es cuando el Señor levante a su iglesia y otro momento es cuando Él efectivamente venga hasta la tierra. No hay ningún problema ni error doctrinal en creer de la una o de la otra manera. Francamente, no hay problema con eso. En la primera fase o en el levantamiento de la iglesia, entonces se resucitarán los cuerpos de los santos ya fallecidos. Estos serán sacados del mundo antes de la gran tribulación. Por eso somos pretribulacionistas. Los juicios entonces se efectuarán sobre la tierra durante el periodo de los 7 años de tribulación antes del retorno corporal de Cristo a la tierra. En esta parte debemos hacer una diferencia sustancial entre el arrebatamiento o levantamiento de la iglesia y su segunda venida a la tierra. Veamos un poco. La palabra de Dios nos enseña a distinguir entre estos dos eventos. Pablo, escribiendo a la iglesia, hace una aclaración, una clara distinción entre estos dos sucesos. Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Escucha la frase ahí, el día del Señor. Anteriormente, en el versículo 1 dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Ese es el levantamiento de la iglesia. Pero en el versículo 3, cuando dice, el día del Señor está cerca, no es el levantamiento de la iglesia. Versículo 3 o en el versículo 2, no es el levantamiento de la iglesia. Allí lo que está mencionando es la segunda venida de Cristo. Versículo 2, la segunda venida de Cristo. Entonces, está mencionando los dos sucesos. Por eso entra a veces como a enredarse un poco aquí el asunto y de pronto se confunden los dos momentos. Pero no. El versículo 1 habla del levantamiento de la iglesia, el versículo 2 habla de la segunda venida de Cristo. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese versículo 3 y lo que sigue de ahí para abajo está hablando del periodo de la gran tribulación que se dará entre el levantamiento de Cristo y su segunda venida. Lo que esperamos nosotros que suceda pronto es el arrebatamiento, levantamiento o venida de Cristo por su iglesia. La Biblia dice que seremos arrebatados y transformados. Y voy a dar algunas citas bíblicas sin leerla ni nada, porque eso considero yo ya lo vieron. Si no, tome nota y en la casa las puede estudiar. Pero la Biblia dice que seremos arrebatados y transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 17. También dice que seremos presentados ante el tribunal de Cristo para ser premiados. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Y segunda de Corintios, capítulo 5, versos 9 y 10. Además, la palabra de Dios asegura que este día es llamado el día de Cristo o el día de Jesucristo. Filipenses capítulo 1, verso 6 y verso 10 y capítulo 2, verso 16 y primera de Corintios capítulo 1, verso 18. Pero no puede confundirse el día de Cristo con el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor o el día de Jehová, según el Antiguo Testamento? Antes de ir allá, vamos a mirar Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y aquí tenemos las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este es el propósito de las 70 semanas de Daniel. Acabar con el pecado, destruir los enemigos de Dios, cerrar toda visión y toda profecía, es decir, toda predicación, y ungir al santo de los santos, es decir, poner a Jesús en lo más alto del podio para que se cumpla lo que dice Filipenses, será llamado se le dará un nombre que es sobre todo nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo dice el verso 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar
y edificar a Jerusalén. Ahora, 70 semanas de años, es decir, 490 años. Esta salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén se dio en el tiempo de Nehemías y de Esdras. Ustedes lo pueden leer mejor allá en estos dos libros. Nehemías y Esdras. Ahí empieza la semana número 1, el día 1 de la semana 1, dice hasta el Mesías príncipe. Y cuando dice Mesías príncipe se refiere a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Ese es el día final de la última semana, del último año, de la última semana de la semana 69. Porque dice, desde el que empieza a restaurarse hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Ahora, si sumamos 7 más 62, nos da 69. 69 semanas de años. ¿Por qué hace una distinción entre 7 semanas y luego 62 semanas? Porque esas 7 semanas se refieren a la construcción del templo y de Jerusalén. La reconstrucción de Jerusalén y del muro de Jerusalén es. Entonces, se da en 49 años. Y luego vienen las otras 62 semanas de años. Hasta que Jesús entra a triunfar a Jerusalén. Cuando Jesús entra a triunfar a Jerusalén, en ese momento se acaban las primeras 69 semanas de años. Y luego sigue diciendo, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Cuando usted ve por allá en Nehemías, usted se da cuenta que los enemigos de Israel se levantaron para venir a detener la construcción. Uno de ellos liderando todo, llamado Sanbalat. Por eso ellos tomaron una decisión de, de guerra. Entonces ellos iban a, con una mano construir, a trabajar y con la otra mano iban a tener la espada allí listos para la guerra. Eso lo hicieron para estar atentos porque se levantó el enemigo. Verso 26 dice, y después de las 72 semanas, recuerde que ya se han sumado las otras 7, se quitará la vida al Mesías. Dice después, quiere decir que desde la entrada triunfal de Jerusalén hasta la venida de Cristo por su iglesia o hasta el arrebatamiento, no hay ninguna forma de medir ese periodo porque quedó por fuera de la profecía de las 70 semanas y por fuera de todo rango profético del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es el periodo de la gracia, el periodo de la salvación de los gentiles, el periodo de la predicación del evangelio a todas las naciones, es el periodo de la iglesia y de la efectividad de los dones y los ministerios en la tierra. Ese periodo está por fuera de la semana. Cualquiera que se quiera levantar en este tiempo a darnos una fecha para el levantamiento de Cristo de la iglesia está totalmente equivocado. Ahora sigue diciendo, se le quitará la vida al Mesías, no por sí, porque no es un suicidio, a Dios lo matan, o a Cristo, perdón, lo matan. Claro que él pone su vida, pero en realidad lo matan los romanos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, es decir, Ciro, que viene y destruye la ciudad en el año 70. Y su fin será con inundaciones. Bueno, y por otra semana, aquí viene el periodo de la gran tribulación, la semana 70, verso 27. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Esta otra semana empieza después del levantamiento de Cristo, de la iglesia. Viene entonces, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quería mencionar esto para que entendiéramos en qué orden vamos. Al cierre de los 7 años de la gran tribulación, Cristo descenderá visiblemente con sus santos a la tierra. Esta es la segunda venida de Cristo. Después de la gran tribulación, Él viene con nosotros. Ahora le voy a explicar un poco esto. Viene con el fin de establecer y administrar personalmente un reino político judío con sede en Jerusalén y que va a durar 1000 años. Durante este tiempo, Satanás será atado y el templo y el sistema de sacrificios será restablecido en Jerusalén, pero no porque genere salvación, ¿no? Hebreo ya nos dijo que los sacrificios cesaron con Cristo, sino como un memorial
porque allí se cumplirán todas las promesas que Dios hizo a los judíos. Ahora hablemos del día del Señor. ¿Qué es el día o cuál es el día del Señor? El día del Señor fue testificado por los profetas del Antiguo Testamento. Existen 19 usos de esta frase en el Antiguo Testamento. En primer lugar, hay un grupo de uso de esta frase hablando de los juicios históricos próximos. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 22, Ezequiel capítulo 30, versículos 2 al 19, Joel capítulo 1, versículo 15, Amós capítulo 5, versículo 18 al 20, Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18. Pero también se usa la palabra el día del Señor o el día de Jehová como referencia a los juicios escatológicos y divinos lejanos, es decir, los que se vivirán en la tierra cuando el Señor venga por segunda vez. Joel capítulo 2, versículos 30 a 32, capítulo 3, versículo 14 y 15, Zacarías capítulo 14, versículo 1 al 21 y Malaquías capítulo 4, versículos 1 al 5. Estos profetas hablaron literalmente de la segunda venida de Cristo a la tierra. El Nuevo Testamento lo llama un día de ira, un día de la visitación o aquel gran día del Todopoderoso. También el día del Señor, como lo leímos en Tesalonicenses. Este día del Señor tiene lugar en dos periodos o en dos fases. La primera fase o el primer periodo es al final de la gran tribulación. A este momento se refería a Mateo cuando escribió en su evangelio. Por eso Mateo dice, y fue lo que leímos al principio, Mateo dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿De cuál tribulación? Porque cualquiera puede decir, siempre hemos tenido tribulación. Es más, de hecho, en este momento estamos viviendo una tribulación mundial por causa del COVID-19, lo cual trae enfermedad, lo cual trae luto, tristeza y también trae depresión económica y todo lo que conocemos. Pero ¿a cuáles días de tribulación se refería Mateo? Pues en el versículo 21 nos da la respuesta, porque ahí dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es una tribulación, es una gran tribulación sin precedente en el mundo y no volverá a suceder jamás. Así que esa gran tribulación no aplica para ningún suceso extraordinario que haya afectado la vida de la civilización humana. No aplica para las guerras mundiales, no aplica para las pestes o las pandemias o las epidemias que han azotado el mundo. Se refiere a un suceso de varios juicios, uno tras otro, en los que se sacudirán la tierra y removerán la tierra misma. Ese suceso se dará efectivamente en el periodo de la gran tribulación. Entonces, al final del periodo de la gran tribulación aparece Dios. En Jesús aparece Jesús. Este es el día del Señor y sucederá su segunda venida. Verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, todo ojo le verá. En el levantamiento de la iglesia nadie lo verá, pero aquí le verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 19, los versículos 11 al 21 también hablan de esto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida de sangre, una referencia clara al Calvario. Y su nombre es el Verbo de Dios, lo que nos decía Juan en el capítulo 1, verso 1 de su evangelio. Y verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Cuáles son esos ejércitos? Los ejércitos celestiales mencionados aquí son, en primer lugar, la iglesia.
Los versículos 7 y 8 de este mismo capítulo lo dicen. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido, note aquí, que se le ha concedido que se vista de las mismas características que menciona aquí, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, en primer lugar, en ese ejército celestial está la iglesia. Nosotros vendremos con él porque traeremos cuerpos gloriosos. Vendremos con Cristo a reinar en esta tierra. En segundo lugar, vendrán también los santos del Antiguo Testamento. Y vaya conmigo a Mateo, por favor, capítulo 12. Perdón, a Daniel, capítulo 12, versículo 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Está hablando de la gran tribulación. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Habla de la segunda venida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Está hablando del levantamiento de la iglesia. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Estos que aparecen aquí son los que también vendrán con la iglesia. Vendrán con la iglesia y con el Hijo del Hombre, que es Jesús, en las nubes. Pero también hay un tercer grupo que vendrá allí y serán sus ángeles. Vaya conmigo a Mateo capítulo 25, verso 31, donde nos explica que también los ángeles de Dios vendrán en aquel día con el Señor. Dice así, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Ellos tres, nosotros tres, iglesia, santos del Antiguo Testamento y ángeles del Señor, vendremos con él, según lo dice aquí. Y los ejércitos celestiales, Apocalipsis 19, 14, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Este día, aquí en Hechos capítulo 2, verso 20, nos dice que este día es el día del Señor. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor, es decir, que venga este día del que estamos hablando. Este día es conocido en la Biblia por su referencia que Cristo vendrá como ladrón en la noche. A veces cuando leemos de que Él vendrá como ladrón en la noche, hemos creído que se refiere al levantamiento de la iglesia, pero no se refiere al levantamiento de la iglesia, sino que se refiere a este día de la segunda venida del Señor. Primero Tesalonicenses 5:2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No escaparán. Luego dice que nosotros no estaremos allí porque no somos de la noche, sino que somos del día. Apocalipsis, capítulo 16, verso 15, también habla de este día como ladrón en la noche. 16:15 de Apocalipsis. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En esta parte del día del Señor ocurrirá la batalla del Armagedón. Y estoy hablando de la primera parte del día del Señor. Apocalipsis, verso 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Estoy en el mismo capítulo 16 de Apocalipsis, verso 14. Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y el verso 16 dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese lugar de Armagedón, la Biblia lo estipula muy bien. Es el lugar donde ocurrirá la batalla.
Según la Biblia, este lugar tiene una extensión de más de 200 kilómetros. O sea, es una batalla de enormes proporciones. Eso también lo dice Zacarías capítulo 14 y mucho. Y lo profetiza Isaías, lo profetiza Joel también. Aquí en Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Aquí nos da la extensión de este lugar. Por 1.600 estadios. Esto es aproximadamente 200 kilómetros, más de 200 kilómetros. Estamos hablando de una batalla de enormes proporciones. Realmente nunca ha habido una batalla ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial que ocupara tanto espacio. Apocalipsis, bueno, en este día no solo ocurrirá la batalla del Armagedón en su segunda venida, sino que también se dará lugar al juicio a las naciones. Y vaya conmigo Mateo capítulo 25. Y otra vez leemos el verso 31, pero esta vez vamos a leer hasta el verso 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, y está hablando de Israel, y este reino es el reino milenial, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y al final del milenio de paz, y ahora hablamos un poco del milenio de paz, al final del milenio de paz ocurrirá la segunda fase del día del Señor. Está registrada aquí en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Dice así, Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claramente dice aquí que en la segunda parte del día del Señor ocurrirá que Satanás será suelto y se dará la batalla de Gog y Magog. Satanás será vencido y lanzado al lago de fuego, y sus secuaces por siempre. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 7 al 11. Dice así, y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Ahora, ese nombre de Magog viene por allá de Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 10, versículo 2. Era un nieto de Noé. Él fue fundador de un reino ubicado al norte de los mares Negro y Caspio. Un reino malvado. De allá viene ese nombre de Gog y de Magog. Al fin, dice, a fin de unirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañó fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche, y por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado. Entonces, no solo ocurrirá la batalla de Gog y Magog, el diablo será amarrado y enviado por toda la eternidad al lago de fuego con todos sus secuaces, e inmediatamente después se dará el juicio entre el gran trono blanco. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros y según sus obras. No puedo creerlo. Según los muertos que había en él. Entregaron los muertos que habían ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Entonces,
Eso es lo que sucederá en la segunda fase del día del Señor. Ahora, entre los dos periodos del día del Señor, es decir, entre la segunda venida de Cristo y entre el juicio entre el gran trono blanco, entre el juicio a las naciones y el juicio entre el gran trono blanco, se dará paso al milenio de paz, que claramente está registrado en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Permítame hablar de lo que es el milenio de paz en este momento, por favor. El milenio de paz tiene varias formas de... Volvemos a lo mismo, lo que les decía al principio, amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo, todo eso es la forma de verlo, pero nosotros somos premilenialistas, recuerden, y pretribulacionistas. Y además somos premilenialistas dispensacionales. Eso no lo olvide, por favor. Ahora, el capítulo 19 termina con la batalla del Armagedón y la segunda venida de Cristo. Acontecimientos que marcan el final de la tribulación. Los sucesos son: atan a Satanás, viene el reino milenario de Cristo sobre la tierra, la rebelión final de Satanás y el juicio entre el gran trono blanco y la destrucción de la tierra. Se ubican estos sucesos entre el final de la gran tribulación y la creación de los cielos nuevos y tierra nueva, que se describe en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis. Ahora, dice así: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. El abismo es el lugar donde los demonios son encarcelados, mientras llega su sentencia final para que sean lanzados al lago de fuego. Es decir, allí los encadenan para dar inicio al periodo del milenio de paz, el periodo del milenio. Versículo 2: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Ese prendió, esto no solo incluye a Satanás, sino también a todos sus demonios. Su encarcelamiento, es decir, lo prendió y lo encerró. Ese encarcelamiento alterará de forma dramática el mundo durante el reino milenario, ya que su influencia destructiva en todas las áreas del pensamiento y de la vida humana será quitada de en medio. Ahora, aquí lo llaman dragón. Asemejar a Satanás con un dragón recalca su ferocidad y su crueldad. También lo llama la serpiente antigua, que es una referencia clara a la primera aparición del diablo en el huerto del Edén, donde logró engañar a Eva. Y luego dice que lo atará y lo encerrará por 1000 años. Esta es entonces la referencia a la duración del reino milenario. El reino milenario, los 1000 años son efectivamente, creemos nosotros que son 1000 años literales, reales, 1000 años calendarios, o sea, sucederá, realmente serán 1000 años, lo que durará el gobierno político y judío de Dios, que será, que tendrá como fundamento o tendrá como ciudad principal Jerusalén. Luego dice que será desatado por un poco de tiempo, versículo 3, y lo arrojó un abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto será desatado por un poco de tiempo. Satanás será soltado para que Dios pueda poner fin permanente al pecado antes del establecimiento del nuevo cielo y la nueva tierra. Todos estaremos allí reinando con él. La iglesia será parte protagónica, lo mismo que Israel, en este suceso. Y luego de los 1000 años, entonces Satanás volverá, juntará a sus incrédulos para protagonizar una rebelión final. Él siempre ha querido destruir a Dios y siempre ha creído en su ideología que puede hacerlo. De ahí la batalla que se libró en el cielo antes de que él cayera a la tierra. Luego la batalla que se libró en la cruz del Calvario, la batalla que él está librando con la iglesia todo el tiempo, la batalla que se librará en el Armagedón, la batalla final de la que estamos hablando de Gog y Magog. Todas han sido pérdidas para el diablo y ganancias para Dios. Dios no ha perdido una sola batalla, ni la va a perder. Yo creo que la iglesia está aquí a ver si puede aguantar, a ver si podemos resistir. No,
es que está asegurada la victoria. El que venció la batalla en el cielo y arrojó al diablo es el mismo que lo derrotó en la cruz del Calvario y lo sometió y lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz. Es el mismo que lo puso debajo de los pies de la iglesia y nosotros lo estamos venciendo. Y es el mismo que lo vencerá en el Armagedón y es el mismo que lo vencerá en la batalla de Gog y Magog. El diablo siempre ha sido destruido, siempre ha sido derrotado y esa será su realidad hasta el final. Hasta el final. Esta rebelión será aplastada de forma rápida y decisiva, tras lo cual vendrá el juicio entre el gran trono blanco y el establecimiento del estado eterno. Cristo hará descender fuego del cielo para destruir a sus enemigos. Ocurre entonces la resurrección, que es la muerte segunda. Resucitarán todas las personas que no resucitaron en la primera resurrección. Recuerden que la primera resurrección se da 1000 años antes, la segunda se da al final del milenio de paz. Para comparar entre el gran trono blanco, serán juzgados todos los hombres allí por las obras que ellos hagan, buenas o malas, y los buenos estaremos con Cristo por toda la eternidad, y los malos serán entonces enviados con el diablo al lago. Esta será la muerte segunda, la muerte final, la condenación eterna, y entonces el infierno lo recibirá para que vivan allí por siempre. Nosotros, por otro lado, tendremos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, estaremos con Él por toda la eternidad, no habrá más sol, no habrá más necesidad de agua, ni de dinero, ni de nada, no habrá enfermedad, no habrá tristeza, estaremos con Él por siempre. En el nombre de Jesús, esta es la esperanza que tenemos y seguramente es la esperanza en la que nosotros estaremos reinando. Que el Señor Jesús les siga bendiciendo y bueno, les dejo en compañía de su pastor. Gloria a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Bueno, estamos contentos con... Voy a parar aquí la grabación.